Yo estoy muy bendecido porque tuve la oportunidad de mi hermano Cuauhtémoc López me pidió que lo acompañara a una iglesia y me dio la oportunidad de estar ministrando con él en Jalapa, en la iglesia Betel, mi casa, así se llama la iglesia. Y bueno, fueron 3 días de gran avivamiento, donde hubo muchos milagros. Dios sanó de cáncer, Dios sanó a un niño de autismo, Dios sanó a una mujer que traía Parkinson, llegó todo así y se fue caminando. Bueno, fueron grandes milagros que pudimos ver estos días. Amén. Así que quiero decirle, hermano, hermana, pónganse de pie tantito, ya ahorita se van a sentar. Yo no sé cómo estuvo su semana. Yo no sé si tuvieron problemas, si se sintieron enfermos, si se sintieron agobiados, si ni siquiera tenían ganas de venir hoy a la iglesia. Pero están aquí en la casa de Dios. Están aquí en la casa de Dios. No importa cómo llegaron, no importa si estuvieron enfermos, no importa si estuvieron tristes. Hoy están en la casa de Dios y su Santo Espíritu está aquí en este día para llenarnos, para restaurarnos, para levantarnos, para sanarnos. No importa si en esta semana tuviste una tentación y caíste. Hoy el gran Señor, el gran Jesucristo hoy está aquí para redimir tu vida, para levantarte, para bendecirte. Vamos a cantar antes de empezar este canto que dice: como paloma, con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, como de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Aquí estoy. Llama de fuego, purifica mi vida. Llama de fuego, sáname. Llama de fuego, levántame. Llama de fuego, quiero sentirte. Quiero sentirte, dile, quiero sentirte, Señor. Su Santo Espíritu está aquí para bendecir tu vida, para restaurarte, para levantarte, para sanarte, para limpiarte. No importa cómo llegaste aquí, lo que importa es que su presencia está aquí. Lo que importa es que Jesucristo está aquí. Lo que importa es que su gran bendición hoy va a tocar tu vida, va a tocar nuestras vidas. Santo Jesucristo. Oh, gloria, dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, presencia de Dios. Aquí estoy. Como paloma, con tu gracia, hoy desciende,
Señor. Ahora sí, ya dispuestos a recibir de su palabra, Padre. Le pedimos que venga palabra de su corazón a nuestro corazón, Señor. Necesitamos hoy de su palabra para estos días, Señor, estar bendecidos para celebrar su nacimiento. Gracias, Señor. Amén. Y así como estamos de pie, Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5, vamos a leerlo. Y San Juan 1:14. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. San Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, podemos ver en Génesis capítulo 1. Este mensaje lo estaba yo preparando, pero el martes estuvimos en el colegio. Estamos tratando cada mes tener un culto ahí pequeño con los chicos en el colegio Juan Wycliffe, secundario, bachillerato. Y la persona que iba a predicar, pues por problemas de trabajo no pudo llegar. Entonces prediqué un pedacito de este mensaje. Así que los chicos que estuvieron ahí el martes, este es completo el mensaje. Y he titulado este mensaje: al fin llegó. Al fin llegó. ¿Saben? Vemos en el principio cómo estaba la tierra. Dice que desordenada y vacía, ¿sí? Y cómo estaba la tierra y el agua, estaba mezclado. Pero dice la palabra de Dios que su Santo Espíritu, ¿dónde estaba? Sobre la faz. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A pesar de que había un desorden en el planeta, a pesar de que había un caos porque todo estaba revuelto, no había espacio para que el ser humano viviera en ese lugar. A partir de ese momento hubo un plan de Dios para que nosotros habitáramos este planeta. Pero para esto tenía Él que ordenar este planeta, ordenar la tierra, ¿sí? Ese caos que había en ese momento hubo que ordenarlo para que el hombre pudiera venir a esta tierra a habitarla. Dios del caos ordenó la creación para que la humanidad existiera. En el principio estaba desordenada, vacía y llena de ¿qué, hermanos? De tinieblas. De tinieblas. Pero a pesar de esas tinieblas, a pesar de que las cosas no estaban bien, el Espíritu de Dios sí estaba ahí. Dios, en su infinita sabiduría y poder, decidió traer orden a este caos. Él no solo formó la tierra, sino que la ordenó para dar lugar a la vida humana, quien sería el clímax de su creación. Y empezó a ordenar paso por paso. Separó las
la tierra del mar, creó la luz, el día, la noche. Y Dios empezó a crear todo bonito, todo hermoso. Él veía que todo estaba muy bien, que todo estaba hermoso, toda la creación. Y Dios pronunció las palabras, sea la luz. En ese momento, hermanos, no solamente estaba creando la luz física. Ese verbo que estaba ahí actuando, haciendo la majestuosidad de ordenar la tierra, desarrolló el principio de orden y se creó una luz en esta naturaleza que apuntaba a algo mucho mayor. Dios preparando un lugar para que la humanidad viviera y eventualmente conociera su gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. La creación misma, hermanos, fue diseñada para que en este escenario nosotros habitáramos y gobernáramos en esta tierra. Entonces vemos un principio que aunque Dios haga las cosas perfectas, Dios crea algo, pero a veces nosotros o su creación vive en caos, vive en desorden. Y después de que había ordenado todo, después de que todo había hecho perfecto, dice el verbo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y vino la creación, el clímax de Dios, crear a algo a su imagen y semejanza. Creó Dios una creación más, pero más perfecta, más hermosa, porque era su imagen y semejanza. Es por eso que dice la palabra, y yo la interpreto, que los demonios no les gusta vernos, porque cada vez que nos ven a una creación, a la imagen y semejanza de Dios, a la imagen y semejanza de Él, como ellos. No, ellos son horribles, son horrorosos. Los ángeles, hermanos, aquí entre nos, pero no le digan a nadie, pero los ángeles están feos. Para nosotros, ahí luego investigan cómo son los ángeles, cómo son sus formas. Así que cuando le diga el novio a la novia, pareces un ángel, dile, no. Mejor dime que parezco a la hechura de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la verdad, lean cómo son los ángeles. Los ángeles tienen que, cuando aparecen, que no me voy a meter en ese tema, tienen que tomar forma como nosotros para que no nos asustemos, para que no salgamos corriendo. Pero bueno, continuamos. ¿Qué pasó? Ya había ordenado todo, ya estaba ordenado el planeta, ya había hecho al hombre, luego hizo la mujer. ¿Y qué pasó? Vino otro caos, vino otro desorden. Si bien Dios ordenó a la creación para dar lugar al hombre, el hombre mismo se sumergió en el caos del pecado y le fallaron a Dios. Le fallaron a Dios. Desde la caída en el Edén, la humanidad vivió una oscuridad, porque se empezó a poblar la tierra, pero ya la tierra no fue poblada en el Edén. Ya la tierra fue poblada afuera del Edén, con toda, ya no bajo la ordenanza de Dios, sino bajo la ordenanza de la naturaleza. ¿Y qué nos dice la naturaleza? Que uno nace para
Uno nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? En el plan de Dios no estaba la muerte física, pero como el hombre pecó, dejamos de vivir bajo la línea de vida de Dios y empezamos a vivir bajo la línea de vida natural desde ese momento. Y entonces, ¿por qué, hermanos? Porque a poco por más. ¿Qué pasa si se muere un bebé, un niño? Lo sentimos por lo que venía en el futuro, porque era pequeño. Si se nos muere alguien de mediana edad, lo sentimos y lloramos por todo el futuro que tenía. Y cuando se nos mueren nuestros padres de o alguien de gran edad, lo lloramos por todo lo que vivimos por ello. ¿Por qué? Porque el hombre no fue preparado naturalmente para morir, para que nosotros nos topáramos con la muerte. Pero como por el pecado fuimos desechados del Edén, de la forma como Dios diseñó al hombre, y ahora tenemos que vivir bajo las normas de la naturaleza como iban a vivir todos los animalitos de la creación. ¿Sí? Todos los animalitos de la creación. Y luego, como empezamos a vivir de forma natural, ¿cómo es la naturaleza humana? ¿Tiende a lo bueno o a lo malo? Mire, enséñale a un bebé cosas, algo bueno, y como que no lo va a aprender más rápido, pero le enseñan una grosería, pero así se la aprende. ¿O no? Porque uno por naturaleza tiende al pecado, ¿sí? Uno por naturaleza tiende a, nos gusta hacer cosas que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Que es más agradable luego hacer cosas que en lugar de que una a la familia, la desuna. Es más agradable hacer cosas que en lugar de que nos haga bien a nuestro cuerpo, nos hace mal. ¿Por qué? Porque es ya nuestra naturaleza que adquirimos después de que salimos del Edén. ¿Y qué pasó en ese transcurso de la historia? Dios tuvo que meter orden. Y a través de ese orden mandó los mandamientos. Y la ley, bien difícil la ley, ¿no? Y el ojo por ojo, diente por diente. Porque el hombre no estaba preparado para recibir la salvación de Cristo en ese momento. Dios tuvo que empezar a ordenar el caos que el hombre había recibido por obtener la naturaleza de este mundo, por dejar la naturaleza que Dios, por dejar el propósito que Dios tenía en uno, y que a través del pecado adquirimos esa nueva naturaleza de esta tierra que no estaba preparada para uno. Dios tuvo que ordenar al hombre. ¿Para qué, hermanos? Después de que pasaron muchos años, podemos ver en Gálatas 4, capítulo 4, versículos de 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimirse a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así como Dios al principio ordenó el caos de la creación, Él también ordenó el caos del hombre, para que al final pudiera nacer Jesucristo. Dios ordenó el caos. Y aquí me llama la atención en Gálatas, que dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hubo que pasar un tiempo, así como hubo un tiempo para ordenar la creación, tuvo que pasar un tiempo para que Dios ordenara este planeta, para que Jesucristo pudiera nacer. ¿Y qué creen? Después de que Dios pudo ordenar al hombre, al fin llegó. Al fin llegó.
Al fin llegó Jesucristo a este mundo. Y dice San Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo, ese verbo que se oía, ese verbo que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ese verbo que estaba en el principio ordenando la creación, dice la palabra en San Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después de todo ese caos, finalmente llegó Jesucristo a esta tierra, vino a nacer, y dentro de unos días vamos a festejar el nacimiento suyo en esta tierra, bendito el nombre de Dios. Pero al fin llegó Jesucristo y vino a esta tierra, hermanos, para el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Hubo grandes profecías durante ese tiempo de preparación del hombre. Y los profetas vinieron y dieron profecías mesiánicas. Y los judíos esperaban un Mesías. Los judíos esperaban un Salvador. Y en ese momento que el Salvador vino, dice la palabra que a los suyos vino. A los suyos vino. Pero los suyos, ¿quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. No le recibieron. Pero dice, más a todos los que le recibieron, ¿qué? Le dio potestad de ser hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora nosotros, a través de la gracia, podemos ser llamados sus hijos. Esas profecías mesiánicas, llegó Él a este mundo a cumplirlas. Para que los judíos vieran cómo todas las profecías hasta el día de la cruz, se cumplió hasta la última profecía mesiánica que estaba de que el Salvador había venido a esta tierra. Dice San Mateo capítulo 1 versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y al fin llegó con nosotros, al fin llegó el Salvador de la humanidad, al fin llegó el Salvador de la humanidad. Y dice, y aquel verbo se hizo carne para la salvación de la humanidad. San Mateo capítulo 1 versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a todo su pueblo de sus pecados. Esa gracia que tenemos, hermanos, que nos da potestad de ser llamados hijos de Dios, ganada en la cruz del Calvario, para que el día como hoy, para que un día como hoy, después de una semana pesada, después de una semana cansada, después de una semana de sentirse enfermos, después de una semana de sentirse agotados, después de una semana de sentirse sin fe, después de una semana de creer, a lo mejor ni de que Dios existe, pero después de una semana, a pesar de que pasó lo que pasó, hoy hace ratito alzamos nuestras manos al cielo y pudimos sentir su gran presencia, su Espíritu Santo, porque no importa lo que pasó en la semana, lo que importa es que al fin llegó Jesucristo a esta tierra para que nosotros fuese salvos por Él, para que nosotros tuviésemos gracia y pudiéramos levantar al cielo nuestras manos y sentir su gran bendición. Alabado el nombre del Señor. Pero nosotros tendemos a irnos al caos. Tendemos a irnos al desorden. Pero cómo nos gusta, ¿verdad? Al fin llegó Jesús para ser un ejemplo de vida y de obediencia a Dios. Dice la palabra que Él fue tentado en todo. En todo. Hay hermanos que no creo que a Jesús lo fueran a tentar. En eso también lo tentaron. Fue tentado en todo, dice la palabra de Dios. Jesús vino a mostrarnos cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios,
como un ejemplo perfecto. Pero no tan solo de obediencia, hermanos. Porque a veces podemos ser muy obedientes a Dios. Pero Jesús fue un ejemplo de obediencia y de humildad. Que luego, el sentirnos como los pueblos de Israel, ahora hijos de Jesucristo, salvados por su gracia, ya no queremos hablar con la gente, ya no queremos juntarnos con nadie, ya nos sentimos que estamos a otro nivel. Pero no, hermanos, nosotros somos la luz del mundo. Debemos de ser la sal de la tierra, porque Jesucristo llegó a cumplir no tan solo en obediencia, sino en humildad. Debemos de ser humildes. La gente debe de ver que Dios vive en nosotros, que Jesucristo vive en nosotros, pero que tenemos la humildad para compartirles de Dios, para compartirles de la gracia, para compartirles de Él. Dios no nos llamó a juzgar, Dios no nos llamó a condenar, Dios no nos llamó a criticar, nos llamó a ser humildes a su palabra y compartirlo. Bendito el nombre del Señor. Por eso le dijo Jesucristo, cuando esa mujer estaba ahí, que la querían apedrear, ¿qué le dijo? ¿Dónde están los que te condenaban? Y el gran hombre que podía condenar, el gran varón de Dios, que él estaba limpio para poder verdaderamente condenar, que dijo: no te condeno, vete y no peques más. Hermanos, estamos aquí para compartir nuestra gracia. Estamos aquí. Si tú vienes por primera vez o segunda y Jesucristo no ha entrado a tu vida, déjame decirte que Él llegó a este mundo para ayudarte. Y yo quiero pedir una disculpa si en algún momento creíste que estábamos llenos de soberbia. Yo quiero decirte que estamos llenos de amor por ti. Los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, estamos llenos de amor por los pecadores para traerlos a la casa del Señor. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Porque al fin llegó para revelarnos al Padre y su voluntad. Dice la palabra de Dios que el Verbo se hizo carne para mostrarnos el carácter de Dios. San Juan capítulo 14 versículo 9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. No Felipe, el discípulo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? A través de su vida y sus enseñanzas, Jesús mostró cómo es Dios y nos dio el ejemplo perfecto de cómo vivir la obediencia al Padre. Al fin llegó, después de tantos problemas de este mundo, después de tanta evolución de la gente, de las personas, al fin llegó Jesucristo a esta tierra para darnos vida eterna. El Verbo se hizo carne no solo para salvarnos del pecado, sino también para darnos la vida eterna. Su misión fue ofrecernos la oportunidad de vivir en comunión eterna con Dios. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué necesitamos, hermanos? ¿Qué necesitamos para tener la vida eterna? Creer. ¿Qué necesitamos creer? En Él. ¿Y creer qué? Que su gracia nos ayuda a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa. Hoy, ¿cómo nos ataca el querer ser perfectos? No podemos ser perfectos. No hay perfecto ni aún uno, solo Jesucristo. Estamos caminando y a lo mejor algún día sí alcanzaremos la perfección, pero en el cielo. Aquí toda la vida estaremos batallando con esa naturaleza.
Debes de creer que el Hijo del Hombre que por fin llegó a esta tierra tiene el suficiente poder en su gracia para abrazarte y ayudarte y fortalecerte en esas debilidades que tienes. Bendito el nombre del Señor. Al fin llegó para destruir las obras del diablo. Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Jesús vino, el Verbo se hizo carne para derrotar el poder del pecado y la muerte, y a deshacer las obras del diablo a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Por eso necesitamos creer en Él, que vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles eran las obras del diablo? El pecado. Lo que decía Pablo, el pecado que mora en mí, el pecado. La obra de Satanás, que trajo sufrimiento y condenación al mundo, fue vencida por Jesús. Estaba en estos días que estuvimos allá en Jalapa, pasó un chico a decir que él iba ya a renunciar a todo, porque es que él no podía ser perfecto, y que él le pedía a Dios, pero no podía, que tenía demasiadas tentaciones y que él no podía ser perfecto. Hermanos, no vamos a ser perfectos. No va a dejar de haber problemas porque vivimos en esta tierra. No vamos a dejar de tener problemas y no vamos a dejar de tener tentaciones y no vamos a dejar de tener una naturaleza que con tantito nos quiere llevar el pecado. Pero al fin llegó Jesucristo a nacer a esta tierra para ayudarnos sobre todo esto. Por último, al fin llegó para traer paz y reconciliación. El Verbo se hizo carne para que a través de su sacrificio en la cruz Jesús viniese a traer paz, no solo entre los hombres, sino también entre la humanidad y Dios. Él vino a reconciliarnos con el Padre y a restaurar lo que el pecado había destruido. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Jesús, al morir por nuestros pecados, trajo paz entre los seres humanos y Dios, rompiendo las barreras que nos separaban. Por último, en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 a 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No importa el caos que haya en tu familia, hermano. No importa el caos que haya en tu cuerpo. No importa el caos que haya en tus debilidades. No importa el caos que haya en tu humanidad. Aquel Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Se despojó de estar en la presencia de Dios y vino aquí para subir en la cruz, para poder ayudarte, para poder restaurarte, para poder levantarte, para poder sanarte. Ese Verbo se hizo carne para que hoy, hermanos, no viviésemos en la aflicción,
sí atribulados, dice, pero no avergonzados. No dejemos que la tribulación nos aleje de Dios. No dejemos que la enfermedad nos aleje de Dios. No dejemos que los problemas económicos nos alejen de Dios. No dejemos que el caos gane en nuestras vidas, que el caos gane en nuestras familias, que el caos gane. Dejemos que el gran verbo que se hizo carne entre a nuestras familias, entre a nuestra vida, entre a nuestro caos y nos ordene para que su gloria resplandezca a través de nosotros. Pónganse de pie, por favor. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Cierren sus ojos, pónganse de pie todos y cierren sus ojos. Hacen sus manos, hermanos, por favor, todos. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo sé cómo está mi vida. Ponle en este momento a Dios tus problemas, tus aflicciones, tus debilidades, tu caos. Aquel verbo se hizo carne y en este momento deja que Jesucristo nazca en ese problema. Ese problema que te está alejando de Dios. Ese problema que es más fuerte, que estás sintiendo que es más fuerte que tu amor por Dios, que tu amor por tu iglesia, que te está alejando. Esa enfermedad que te está atribulando. Esa necesidad económica que te está ahogando. Hoy yo quiero invitarte que pases a este altar. Hermano, el enemigo está tomando terreno. Porque queremos ser perfectos algunos. Porque nos ha faltado humildad ante los pecadores. Y porque nos hemos dejado engañar por nuestros problemas, por nuestras necesidades. Pero ese verbo se hizo carne. Y dice su palabra que vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Hoy la gloria del unigénito del Padre está aquí en su casa. Hoy su presencia está en esta casa. Hoy el verbo encarnado está aquí en este altar. Porque a pesar de todo lo que el enemigo hizo para que no llegara a esta tierra, Él llegó aquí para ayudarte. Él llegó aquí para restaurarte. Él llegó aquí para levantarte. Él llegó aquí para sanarte, para hacerte una nueva criatura, para hacerte un nuevo hombre, una nueva mujer. Aquí estoy. ¿Cómo está tu familia, hermano? ¿Cómo está tu familia, hermana? Ofrezco todo. ¿Cómo está que soy. tu vida? Aquí Padre, en el nombre de Jesús. estoy. En el nombre de Jesús. Un sacrificio quiero. En el nombre de Jesús. Esta oración en este momento debe ser una oración tuya con el Padre. Yo sí voy a hacer una oración general, pero tienes que decirle: Señor, Mi vida entre. esto tengo, esto es mi debilidad, esta es mi enfermedad. Perdóname porque me he querido alejar de ti, porque he creído que ese pecado que mora en mí no lo voy a poder superar. Pero hay salvación para ti, hay salvación para tu vida, hay salvación, hay redención, hay gracia.